Los envíos al seguro de paro en este mes de marzo son unos 65.000. El gran empuje se produjo desde el viernes 13, cuando el coronavirus se instaló acá en Uruguay. Y los analistas prevén que esa cifra continúe aumentando. El número al día de hoy cuadruplica el peor registro mensual que se dio durante la crisis de 2002, que ocurrió concretamente en agosto de aquel año, cuando hubo 11.541 altas en el seguro de desempleo. Entonces, claro, las preguntas se amontonan, ¿no? ¿Cómo se explica un salto así tan grande? Y teniendo en cuenta que los analistas esperan que estas cifras sigan subiendo, ¿cómo soporta el BPS una exigencia de esta magnitud? Vamos a charlarlo en los próximos minutos con dos expertos. Por un lado, el doctor Rodolfo Saldain, abogado laboralista, expresidente del BPS. Doctor Saldain, buen día. Buen día. Y por otro, el economista Juan Manuel Rodríguez, exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. También, Juan Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bueno, ahora sí los escuchamos a los dos. Vamos entonces a ir desgranando esta conversación, empezando por el dato, por el número concreto, ¿no? El número es muy alto, decía yo, más de 60.000, 65.000 al miércoles de esta semana. ¿Qué interpretación tienen ustedes, doctor Saldain? Bueno, obviamente estamos en una situación, digamos, absolutamente excepcional y donde, a diferencia de la situación que se vivió en el 2002, se caracteriza por una enorme velocidad. La situación del 2002 fue más pausada, fue una crisis, digamos, que no ocurrió de un momento a otro. Esta sí. Y eso lleva a que en tan corto periodo de tiempo se esté llegando a ese número de altas en materia de seguro de paro, que las tenemos que unir con las que ya venían del mes anterior, unas 40.000 aproximadamente. Eso es lo que quiere decir que en abril se van a estar pagando aproximadamente 100.000 seguros de paro. Por otro lado, eso también, digamos, y acá hay una cierta fortaleza del sistema, hoy tenemos mucho más trabajadores formales registrados y por lo tanto hay más trabajadores con derecho a esta cobertura que los que había en aquel momento. No obstante, sí, aún en términos relativos, este momento es igual, yo diría que algo más dramático que el que se vivió en el 2002. Supongo que influye el hecho de que el gobierno tomó en muy pocos días varias medidas muy drásticas, ¿no? Suspensión de las clases, prohibición de espectáculos públicos y eventos sociales donde se congrega gente, cierre de los shopping centers y, bueno, la exhortación general a permanecer en las casas. Esto ocurrió desde el viernes al lunes, ya fueron varios de estos anuncios y en el correr de la semana se agregaron otros. Algo así no se dio, así de este tipo no ocurrió en el 2002, ¿no? Correcto. ¿Sí? Eso también está de por medio, me imagino. Correcto, Rodríguez, correcto. Juan Manuel. Sí, yo coincido con lo que dice Rodolfo y lo que tú comentás. Es, digamos, una crisis muy violenta y muy rápida. O sea, todo ocurrió en un periodo insólitamente corto y además sin otras herramientas que las que existen, que las dos anunciadas son el seguro de desempleo, flexibilizado con unos decretos. Todavía las flexibilizaciones hasta ayer o anteayer no estaban operativas en el BPS, pero bueno, es la principal herramienta utilizada y algo probablemente el seguro de enfermedad para algunos grupos poblacionales, pero bueno, es un poco así, digamos, fue tan violento y tan rápido que claro, alcanzó cifras históricas en un periodo insólitamente corto, ¿no? No hay antecedentes de un cambio tan drástico. ¿Se podría hablar de una corrida al seguro de paro? ¿Algo por el estilo, Rodolfo? Sí, sí. Ahora, es un fenómeno global, ¿verdad? Ustedes anunciaban más temprano los números de seguro de paro de Estados Unidos, 3.3 millones de trabajadores con solicitudes de alta en la última semana. El mes anterior en Estados Unidos habían sido menos de 300.000. Es decir, que se multiplicó por 10 en una semana y el récord anterior era del orden de los 700.000 trabajadores en seguro de paro. Es decir, este es un fenómeno que no solo está ocurriendo en el Uruguay, sino que es producto de esta
pandemia y que, impacta en todos lados de acuerdo a la dimensión. Un tema bien importante que tú comentabas, Emiliano, y del cual no tenemos todavía números, es qué está pasando con el seguro de enfermedad. Es muy probable que se esté dando una situación también de un muy rápido crecimiento del número de beneficiarios. Sí, claro, porque recordemos que ese es un instrumento que se puede aplicar a quienes deben hacer cuarentena, por ejemplo, ¿no? Correcto. Si bien es bien discutible si la cuarentena es una situación de enfermedad propiamente, el mecanismo que se está utilizando y que ha implementado el BPS es darle cobertura a través del subsidio por enfermedad. A ver, les doy algún detalle más de los números al día de ayer que la producción de En Perspectiva obtuvo en el Banco de Previsión Social. Decíamos, 64.854 solicitudes para el subsidio por desempleo. ¿Cómo se reparten? Por suspensión, 53.591. Por despidos, 5.461. Y por reducción del horario, etcétera, 5.802. Ramón Ruiz, director del BPS por los Trabajadores, comentaba que lo único positivo que se puede sacar de esos números es que las solicitudes son por suspensión o por reducción y no por despido. Por despido son relativamente pocas. Eso, Juan Manuel, ¿cómo lo ves tú? Bueno, como algo positivo, ¿no? En el sentido de que dentro de todas las cosas negativas no hay una decisión de suspender la cantidad de trabajadores, sino de eliminar el vínculo, que es lo que implicaría el despido, sino suspenderlo por un periodo incierto, del cual uno puede suponer que una buena cantidad de ellos, cuando la economía se vuelva a reactivar, cosa que todavía no va a pasar por un tiempo. La encuesta que difundió ayer la Cámara Nacional de Comercio no es auspiciosa, habla de un número importante de empresas que van a seguir mandando gente a seguro de paro, más que lo que ya fue. Bueno, esto no es un buen indicador, pero bueno, el hecho de que sean por suspensión y no por despido significa que por lo menos existe una expectativa de que esos salarios, de que esos trabajos van a volver, si por lo menos la economía retoma su nivel de funcionamiento más o menos normal. Y otro dato que puedo agregar ahora para el comentario de Rodolfo es cómo se distribuyen esas solicitudes por actividades. Dijimos 64.854, ¿no? Bueno, 18.004 corresponden a comercio por mayor y por menor, 10.123 corresponden a industria manufacturera, 9.246 corresponden a alojamiento y servicio de comida. ¿Qué dice Rodolfo? Claro, son aquellos sectores que se ven más impactados por la situación de cuarentena que muchos que estamos pasando, o por la situación de, la exhortación a permanecer en las casas. Es decir, son aquellos sectores que están más directamente vinculados con la actividad cotidiana que realizamos todos en épocas normales. A título de anécdota, ayer hicimos 5 llamados en nuestra casa buscando comida en la noche y no logramos encontrar ningún comercio abierto de los que habitualmente nos proveen. ¿Eso qué quiere decir? Los comercios han tenido que cerrar porque los clientes hemos desaparecido de la calle. Bien, vayamos ahora a un aspecto más que creo que conviene incorporar, supongo que ustedes estarán de acuerdo. Estos números que estamos manejando corresponden al envío del seguro de paro en el mercado formal. Pero aparte hay una masa laboral que ni siquiera tiene derecho a estas medidas de protección. ¿De qué orden sería, Juan Manuel? Bueno, creo que las cifras oficiales del BPS dan que entre un 25, menos del 30%, pero cerca del 25% son informales. Esto habla de un número significativo, ¿no? Muy, muy elevado. El PIT-CNT habla de unos 300, 400.000 personas. Probablemente no haya un número exacto cuantificado, pero estamos hablando de unos cuantos miles
cientos de miles de personas que están, que yo creo que probablemente sean los que están fuera del sistema. Esto es lo importante comprender, ¿no? Si un trabajador está formal, tiene herramientas, porque todo el sistema de seguridad social se apoya en el trabajo que está regularizado, que está inscripto en el BPS. Ahora, si alguien no está inscripto en el BPS, no puede, no tiene ni seguro de paro, ni seguro de enfermedad, con lo cual el único que lo puede atender en la actual situación sería el MIDES, por las canastas o por algún sistema, digamos, de tarjeta, pero claramente tiene un estado de indefensión muy grande, con la particularidad de que es gente que no tiene respaldo económico atrás. O sea, que eso que se dice, salen para juntar para el día. Y yo creo que esta población, más allá de los paquetes, es muy difícil que todo esto funcione rápidamente bien. No porque por mala intención, es porque es complicado. No es fácil hacer 300 bolsas de comida, no es una cosa sencilla. Uh-huh. Por eso me da la sensación de que los sistemas, de lo que está previsto, a esta población la deja mal. Y es un problema porque no hay una forma, con las decisiones tomadas, sí, de atender esta emergencia que probablemente sea la más grave y la más insegura. Bien. Lo último, para cerrar este capítulo, Rodolfo, sobre la relación esta entre el mercado formal y el informal. Sí, en cuanto a la cuantificación, yo comparto más o menos lo que decía Juan Manuel. Los números que se manejan es del orden de un 25% aproximadamente de situaciones informales en la población activa. Yo creo que en los próximos días vamos a estar viendo otro tipo de medidas. Probablemente la primera sea hacia trabajadores unipersonales, no dependientes, pero que están formalizados, es decir, el pequeño comerciante, el monotributista. Yo creo que allí va a haber medidas y me parece que inexorablemente, muy brevemente también vamos a tener que ver un refuerzo de medidas hacia la población, es decir, más afectada, que es el que sale a cortar el pasto todos los días y demás, como el ejemplo que se había puesto hace unos días, que realmente, no tienen una cobertura formal porque están por fuera del sistema. Yo creo que en los próximos días... ¿Tú tenés datos en ese sentido? Tú estás cerca del gobierno, Rodolfo, ¿estás informado de que por ahí se está desarrollando una línea de preparación de medidas? Se está trabajando en ese tema, efectivamente. Hacemos una pausa y ya continuamos. El seguro de paro en el sector privado. Esta avalancha que ha venido en estos días del mes de marzo, después del viernes 13. Vamos a continuar en el análisis de esta situación. Estamos con Rodolfo Saldain y con Juan Manuel Rodríguez. Desempleo, seguro de paro. Lo que está pasando con ese instrumento en estos días del mes de marzo, ese es el tema. Repito los datos que manejamos desde temprano. En lo que va del mes, que todavía no se terminó, 65.000 solicitudes. Y el gran empuje se produjo desde el viernes 13, cuando el coronavirus se instaló acá en Uruguay. Y lo que impacta de ese número es algo que ayer señalaba justamente Rodolfo Saldain en un mensaje, en un tuit, lo alto que es en comparación con lo que ocurrió en el pico de seguro de paro de la crisis de 2002. En aquella ocasión, agosto de 2002, hubo 11.541 altas. Bueno, acá hay, y todavía no terminó el mes, 65.000 solicitudes. Es cierto, no todas estas solicitudes después terminan confirmándose, ¿no? Falta depurar, porque se sabe que hay veces que se presenta una solicitud de desempleo y resulta que por distintas razones no se cumplían las formalidades, por ejemplo, porque el trabajador no reunía las condiciones requeridas, etc. El número va a haber que depurarlo cuando termine el mes, cuando haya pasado unos días. Pero igual estamos hablando de un salto gigante, ¿no?
Estamos esta mañana analizando estos números con el doctor Rodolfo Saldain, con el economista Juan Manuel Rodríguez. Otro punto, como queda claro por las cifras que van dándose día a día, el BPS está recibiendo una avalancha de solicitudes cada 24 horas. Rodolfo, ¿esa institución tiene capacidad para procesar un volumen de altas de este tipo? ¿Puede haber una especie de colapso en el BPS? Bien, BPS es una de las instituciones más potentes y con mayor capacidad operativa que tiene el país. Así ha quedado demostrado en la implementación desde el impuesto a la renta de las personas físicas, la implementación del FONASA, etc. Eso en situación normal. También esto está impactando, la crisis y la situación, digamos, sanitaria, está impactando en el BPS. En principio, estimo que BPS está en condiciones de procesar con razonable celeridad esta avalancha que está recibiendo y desde el punto de vista financiero, que es otro tema que tú planteaste en algún momento anterior en la entrevista, obviamente esto no se soporta en las finanzas del BPS. Esta es una prestación no contributiva para la que no hay aportación de nadie, no hay un fondo específico ni para desempleo ni para enfermedad, y esto se sustenta por transferencias de rentas generales o impuestos afectados con carácter genérico. Juan Manuel, sobre esto mismo, ¿algún comentario adicional? Sí, primero comparto en que el BPS ha soportado la gran mayoría de las transformaciones últimas, fueron procesadas con muy bien por parte del BPS. De todas maneras, es difícil que y más en una situación donde también en el BPS han habido algunos problemas, haya una sección que tenga que dar una respuesta tan rápida, porque el tema no es si lo puede hacer, sino si lo puede hacer en menos de un mes, que es para cuando tiene que empezar a cumplir los pagos que correspondan. A mí me da la sensación de que o van a haber algunos problemas o van a haber alguna demora, no por ineficacia, es porque no se puede reestructurar una institución para trabajar a 8 veces de su nivel normal de una semana para otra. Es organizativamente me parece muy difícil. En un momento en el que además, como todos los organismos públicos, el BPS tiene una parte de sus servicios funcionando en teletrabajo, etcétera, ¿no? Por eso, yo no sé, quizá haya mucha formación interna y bueno, uno puede reforzar. Hay muchas áreas del BPS que deben estar trabajando a un nivel mínimo. Si se pueden desplazar para otra sección y conocen básicamente la operativa, pero los requisitos para mirar para si un seguro de paro corresponde tampoco son tan pocos. Hay que ver tiempo de aporte, salarios, o sea, hay muchas cosas que mirar. Pero bueno, en todo caso apostemos a que lo haga, porque verdaderamente para muchos trabajadores es la herramienta de contemplación de la cesación del trabajo que hay, no hay otra, ¿no? Y también para empresas, ¿no? Para las empresas da la impresión de que es el recurso más rápido que se tiene a disposición para enfrentar momentos de crisis. Sobre esta parte, Rodolfo, ¿qué dirías tú? Porque estamos hablando de una institución que tiene déficit, que explica buena parte del déficit fiscal y sin embargo opera, por ejemplo, en una circunstancia como esta, como un gran salvavidas. Sí, yo confío, digamos, que realmente el BPS tiene capacidades institucionales adecuadas para soportar esta gran carga que está teniendo, más allá de que obviamente va a tener dificultades, pero confío en que lo va a lograr hacer en tiempo y forma. El banco tiene enormes dificultades de tipo financiero que se han ido agravando en los últimos años. Sin embargo, el banco desde esa perspectiva, digamos, eso no ha impactado en su gestión. Por el contrario, la gestión del banco en materia tecnológica está a la vanguardia. Y realmente, más allá de las dificultades operativas naturales de este contexto,
realmente creo que las medidas que se han ido tomando son adecuadas para poder procesar esta situación, y sobre todo el banco siempre ha tenido un muy fuerte compromiso de sus equipos gerenciales y del personal, todo, ¿verdad? Ahora, de todos modos, otra pregunta que aparece y que han hecho algunos sindicatos ya, hacen oyentes con los mensajes que envían, hay un debate político también, es si no hay un exceso de envíos al seguro de paro, ¿no? Si no se está produciendo algo como eso que yo decía hace un rato, corrida, pero desmesurada, una corrida tipo pánico, cuando el empresario o la empresa tal vez tiene otros instrumentos con los cuales enfrentar la situación difícil sin esta salida, sin mandar gente al seguro de paro que carga a las cuentas del Estado, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es apoyo crediticio, todo lo que ahora sale a ofrecer, como explicaba ayer la presidenta de ANDE, la Agencia Nacional para el Desarrollo. ¿Cómo ven ustedes la forma como los empresarios están manejando el mix, entre comillas, de instrumentos? Juan Manuel. Es que el problema es que son todos instrumentos, digamos, básicamente crediticios. Y el crédito a la larga hay que pagarlo. Entonces, si la empresa percibe que por un tiempo determinado no va a tener ingresos y que luego va a ir recuperando los ingresos, pero en un periodo que tampoco está claro, la verdad que la incertidumbre es muy grande. Por eso es que el envío del seguro de paro es, bueno, me corto por lo menos los costos salariales. Me quedo con los otros costos, pero los salariales los corto porque no voy a tener ingresos. No es que uno diga es lo mejor, no es lo mejor. Ojalá tomara esas medidas, pero yo creo que verdaderamente la herramienta que que tiene a disposición es el seguro de paro. Me parece como sanear la situación dentro de esta situación que es enfermiza, que es crítica, pero no tiene mucho más herramientas. Por eso no me extraña, no me asombró la encuesta que hizo la Cámara de Comercio, en donde, bueno, claramente dice que la situación se va a agravar. Más temprano un oyente, Jerónimo, de Ciudad Vieja, ponía el foco en que hay empresarios o empresas que en esta situación están teniendo al revés buena actividad y sin embargo están enviando funcionarios al seguro de paro. Dice él, conozco varios casos, tenemos que ser solidarios, una muestra de solidaridad por parte de esos empresarios sería no abusar de esta medida, no recargarle al Estado y dejarla solo para los casos estrictamente necesarios. ¿Rodolfo? Bueno, sí, a ver, patologías siempre hay, ¿verdad? Y bueno, lo que plantea el oyente puede ser una situación de ese tipo. De todas maneras, yo estoy más en la línea que planteaba Juan Manuel, ¿verdad? Sobre todo porque la incertidumbre de cuánto esto va a durar es muy grande y de eso depende mucho la espalda que pueda tener la empresa, es decir, qué recursos tiene para solventar un costo fijo durante 2, 3, 4 meses y cómo después se va a recuperar la economía. Alguna experiencia que se ve en China, parecería que la recuperación está siendo muy rápida, algunos analistas en el Uruguay plantean una situación similar, pero ante la incertidumbre, el empresario busca acotar su costo fijo y el costo salarial es un costo central. El acceso al crédito es cierto, es una posibilidad siempre interesante. Ahora, empresas que tengan que recurrir al acceso al crédito en el sector privado, en la banca privada, están viendo tasas de interés que ya se han duplicado. Es decir, para el acceso al crédito, obviamente esto depende mucho de los balances, la situación de cada empresa, ¿verdad? Pero no es tan cierto que en este momento haya un acceso al crédito demasiado barato. Obviamente, líneas como la de Andes son excelentes, pero también llevan su tiempo de implementación. Probablemente permitan una más rápida recuperación del nivel de actividad de las empresas y la reincorporación de trabajadores. Hacemos otra pausa. Enseguida, en el final de esta entrevista con Rodolfo Saldaña y Juan Manuel Rodríguez, me gustaría hacer el ejercicio de mirar hacia adelante, mirar algunos meses hacia adelante.
Antes de llegar al último segmento de la entrevista, le traslado a quienes están participando en este momento una consulta pintoresca de la audiencia. Rodrigo quiere saber cuál de los entrevistados está enjaulado con un pajarito. Es notable cómo se escucha así el canto de los pájaros detrás. ¿Quién es? Yo no tengo jaula, no tengo pajaritos en jaula. Ahora estoy rodeado de pajaritos. Capaz que es eso. ¿Y Rodolfo? No, yo no. Entonces es Juan Manuel. Bueno, volvemos, seguimos, ingresamos en la última parte de la entrevista. Estamos con Rodolfo Saldain, estamos con Juan Manuel Rodríguez. El tema, los números impresionantes de solicitudes de seguro de paro que se han presentado en este mes de marzo, ya 65.000 a esta altura. La última pregunta, decía yo, mirando un poco hacia adelante, si es posible. Esta situación que se está dando, ¿cómo condiciona el cambio que venía procesándose en el mercado laboral, donde la automatización, la inteligencia artificial avanzaban en varias ramas de actividad? ¿Podemos juntar una cosa con la otra? ¿Se animan? A ver, Juan Manuel. Bueno, yo pensé que íbamos a hablar de las perspectivas solamente. Hablando de eso, tu pregunta directamente, yo creo que en términos de las formas de trabajo, yo creo que van a haber cambios radicales, que ya se están empezando a discutir en el mundo. Uno de esos cambios radicales es esta propia experiencia que estamos teniendo ahora. Y que ahora se produce de manera acelerada, en ritmo de vértigo, un salto al teletrabajo. Exactamente. Y la pregunta es, hay mucha gente que va a decir, a ver, ¿qué era mejor? En perspectivas todos juntos allí en la mesa o esto que permite ver automáticamente 4 o 5 personas que están actuando, esas personas no tuvieron que trasladarse, no hubo contaminación porque todavía los autos o el transporte, todo es básicamente combustibles fósiles, no se contamina, se puede ver bien, con el tiempo se va a ir mejorando los pequeños ajustes que provoca el cambio. Es decir, yo creo, en Europa esto ya está funcionando mucho, ¿no? Hay claramente un aliento y una promoción del teletrabajo por otra línea, más bien por el lado de la línea de compatibilizar el trabajo con la vida en la familia, la atención a los hijos, el no depender solamente de que sea la madre, sino que también el hombre participe. Es decir, a mí me da la sensación de que hay muchas cosas que esto va a mostrar que hay otras formas de hacer las cosas vinculadas a la tecnología, en este caso de la comunicación. Rodolfo. Sí, un primer comentario más de corto plazo, espero. Así como la caída ha sido muy rápida, yo creo que realmente cuando esto se recupere también va a ser muy rápido. El punto es que no sabemos cuándo, si esto va a llevar 2 meses, 3 meses. Pero allí creo que hay una expectativa razonable de que en el correr de este año, tercer trimestre, tengamos ya un horizonte más claro, mejor. Después, la recuperación no va a ser una mera restauración de lo anterior, y en eso estoy muy de acuerdo con lo que decía Juan Manuel, porque se han visto varias cosas. Primero, hay empresas que están viendo que pueden funcionar de una manera diferente, con otro diseño laboral y probablemente con menos gente. Eso realmente prende una luz amarilla, porque en un contexto laboral ya complejo, porque no podemos olvidar que veníamos de altas tasas de desempleo, es decir, un problema adicional como puede ser el que se derive, aún una vez que se vuelva a la normalidad, de menor cantidad de ocupación, es realmente un problema bien importante que deberá ser, objeto de políticas por parte del gobierno. Realmente a un conjunto, a una problemática preexistente, realmente creo que ahora se le están agregando nuevos condimentos que en verdad la van a hacer más compleja de lo que ya era.
Sí, creo que este es todo un tema de análisis, ¿no? Por eso lo dejaba, aunque fuera para unos apuntes. Creo que todos tenemos la obligación de estar pensando en dos planos, ¿no? El de la coyuntura, esta, urgente, dramática, y el de el después de, ¿no? Ese que ni siquiera sabemos cuándo va a ser. ¿Algo más para agregar, Juan Manuel? Sí, yo primero coincido que hay estas dos visiones. Para mí, en términos de corto plazo o inmediato, todo va a depender de si efectivamente tiene éxito esta estrategia que adoptó el gobierno de no, digamos, de exhortar al compromiso de la gente y a respetar las normas. Y todos desearíamos que tuviera éxito. Sabemos que en algunos lugares no funcionó, pero esto nos puede dar una medida de hasta dónde llega la profundidad de la crisis, primero sanitaria y luego que va a implicar necesariamente económica. Ahora, en el largo plazo, mi impresión, o en el mediano plazo, porque es probable que hay una discusión en el mundo que no es para empezar a discutir en este momento, pero en todo caso te lo dejo para algún día, y es que hace por lo menos 2 años que se viene advirtiendo de que la economía internacional está entrando o que tiene muchos síntomas de recesión provocados por que el crecimiento después de la crisis de 2008 fue muy lento, pero en segundo lugar que hay 2 factores nuevos que pueden tener efectos graves. Uno es el elevadísimo endeudamiento corporativo y el segundo es la inestabilidad y fuerte caída de las bolsas de valores mundiales. Todos sabemos que, aunque no es la causa, el detonante de las crisis habitualmente es la caída de la bolsa. 30% están cayendo las bolsas en lo que va este año. Y uno mira las medidas de Estados Unidos, acaban de anunciar un paquete enorme. En Europa se está pidiendo un plan Marshall. Esto es lo que... Y bueno, aparentemente lo están parando. Alemania y Holanda, que son los que van a pagar más el costo, no lo quieren. Claramente hay medidas para no caer en recesión, pero que los riesgos existen. Si cuando Uruguay salga de la crisis de corto plazo se encuentra con un mundo donde el comercio está cayendo, la dinámica es difícil de superar en el corto plazo, entonces ahí podría no ocurrir lo que dice Rodolfo, que es que se levante inmediatamente porque va a agregarse un factor externo adicional. Pero bueno, esto da para bastante discusión. Sí. También lo dejamos anotado. Ojalá que efectivamente logremos que el MP3 salga. Rodolfo, sobre esto último, un mínimo comentario y ya cerramos. No, es decir, realmente hay una situación bien complicada a nivel internacional que realmente profundizar hoy en el contexto actual es más especular que analizar, ¿verdad? Porque si tenemos en Estados Unidos que se multiplicó por más de 10 el ingreso de la gente de seguro de paro y una economía que está, digamos, en proceso también de un parate como este. Si tenemos una estrategia británica que fracasó notoriamente de cómo encarar la crisis y un cambio sobre la marcha, realmente no estamos en condiciones de profundizar con razonable seriedad sobre un contexto de aquí a unos meses por delante. Tenemos que esperar para eso. Rodolfo Saldain, abogado especializado en Derecho del Trabajo y Seguridad Social, expresidente del BPS en el periodo 1990-1993, Juan Manuel Rodríguez, economista, exdirector del Instituto de Relaciones Laborales de la Universidad Católica. Gracias a ambos por acompañarnos con este enfoque. Volvemos a convocarlos, volvemos a charlar en cualquier momento. Un gusto.